El ascendente tiene que ver con nuestro físico, cómo nos tenemos que vestir o cuál es nuestro estilo. El ascendente tiene cosas que son ocultas para el ser. El ascendente no es la máscara, miente o es falso. Vamos a hacer esto. Este video va a estar violento. No es cierto. No va a estar violento, pero va a tener acá su flow porque es un video que me apasiona al cuadrado, al doble. Hoy voy a hablar un poco de mi pasión número 1, que es un poco de teatro. Vamos a hablar de astrología y teatro, de un elemento astrológico y un elemento teatral que se hacen como un muy buen match. Son analogías y muchos astrólogos van a decir que no, que el ascendente no es la máscara. Ellos van a tener sus razones, ya les podrán explicar en sus propios espacios cada astrólogo por qué dicen lo que dicen, todo es válido. Desde mi perspectiva, sí es la máscara, pero bueno, no hay problema. Vamos a desglosar la relación entonces, para mí, desde mi perspectiva como actriz, como artista y como astróloga, fusionando estas dos pasiones que yo tengo. Ok, la máscara como símbolo o como herramienta teatral sagrada. La máscara es un elemento sagrado del teatro. Y el ascendente en la astrología están profundamente conectados como símbolos de identidad proyectada y el proceso de individuación. De hecho, en una carta astral, el ascendente marca el inicio de la casa 1, que es la casa que justo habla de nuestra individualidad, entre muchos otros temas, porque cada casa es demasiado compleja, pero bueno, ahorita voy a ir ahondando más en esto. Ambos elementos, tanto la máscara como el ascendente, representan la interfaz entre el yo interno y mi mundo externo, el medio exterior, actuando ambos como medios a través de los cuales nos representamos, nos presentamos y nos relacionamos con nuestro entorno. El ascendente es ese signo zodiacal con el cual nosotros nos presentamos al mundo, incluso por vez primera. Es el signo que se asigna con nuestro nacimiento, es la energía que nos recibe en el mundo, bajo mi percepción y bajo mi conocimiento. Y si quieren que les haga recomendaciones de libros donde puedan estudiar esto, se los puedo hacer, ¿ok? Pero eso ya me lo ponen ustedes en sus dudas, porque aquí estoy sacando también un poco de mis propias conclusiones, pero también tengo una bibliografía, una referencia, varias referencias. Ok, entendido esto, algo que posiblemente los astrólogos saben es astrología, pero no conocen este otro elemento. Algunos sí, no digo que no, pero la máscara es una herramienta de revelación a través de la ocultación. No es falsedad, no es taparme, no es no ser. En el teatro hay múltiples tipos de máscaras. Y esto me lo van a entender muy bien las personas que han tenido un contacto serio con el teatro, ya sea porque ¿qué chingados es eso? Ya sea porque se profesionalizaron o simplemente porque han practicado de forma seria el teatro y saben
que la máscara representa un elemento súper sagrado y con el cual siempre terminas teniendo un contacto. En mi caso, y en la mayoría de los casos, se tiene contacto a través de las máscaras rituales. El teatro tiene una línea así, súper delgadita, súper fina, de conexión con lo sagrado, porque es arte, pero también es sagrado y tiene muchos elementos sagrados. Entonces, la máscara no solo oculta, sino que también revela, escúchenlo bien, revela aspectos profundos del ser. Al cubrir el rostro, eso permite al individuo, al actor, canalizar energías muy específicas, arquetípicas, que de hecho este puede ser otro video si ustedes quieren, pero el teatro tiene arquetipos psicológicos también y hay mucha similitud o hay mucho aprendizaje también como lo hay en la astrología bajo nuestros arquetipos, pero bueno, eso ya sería en otro video. Y a través de esa canalización vamos a ver y a conectar con elementos que jamás se hubieran evidenciado sin esa ocultación. Entonces, la máscara se convierte en una herramienta, es una herramienta para explorar y expresar facetas de la personalidad del personaje que de otro modo podrían permanecer ocultas. Lo mismo pasa con el ascendente. El ascendente tiene cosas que son ocultas para el ser propio, para el ser interno, pero son muy evidentes en el mundo externo. Un ejemplo claro, y que yo lo he visto mucho en la práctica al leer cartas astrales de personas reales, es el ascendente en Leo. El ascendente en Leo es magnético, es llamativo, es artístico, es dramático, pero las personas con ascendente en Leo no se perciben de esa manera a ellas mismas. De hecho, son tímidas muchas veces o les da miedo el público, aunque evidentemente tienen un don para dominar públicos. Son excelentes para dominar públicos. Pero por eso es que tanto yo como muchos astrólogos aseguramos y afirmamos que el ascendente debe integrarse. Obviamente, lógico que ahí está, pero en la mayoría de los casos las personas no se perciben a sí mismas como la energía de su ascendente, y esto mucho menos si son personas muy jóvenes. Con la adultez ya podrían irse identificando tanto con su ascendente como con su sol, con otras energías, pero en los primeros años de nuestra vida nos vamos a identificar más con nuestra luna, con nuestros patrones inconscientes emocionales que nos den seguridad. Lógico. ¿Ok? Pero entonces, bajo ninguna circunstancia, el decir que el ascendente es la máscara quiere decir que, o sea, es que siento que es por desconocimiento. No conocen la verdadera importancia que tiene la máscara. El ascendente entonces sí tiene una función de máscara astrológica. El ascendente o signo ascendente es el signo zodiacal que se eleva en el horizonte oriental en el momento de nuestro nacimiento. Es por eso que no es lo mismo nada más saber nuestro signo solar
que está asociado con la fecha, con el día en el que nacemos, sino que también es muy importante saber la hora. Este signo representa la forma en la que nos presentamos al mundo. Y de hecho, muy importante, cómo nos presentamos por primera vez cuando nacimos. Es el signo que representa nuestra desconexión de la fuente. Venimos de una casa donde está la fuente, donde estamos con Dios o incluso en términos materiales, estábamos en el vientre de nuestra madre y de repente pasamos a la individuación, a ser un individuo, y ahí es donde recibimos nuestro signo ascendente. Entonces, es la forma en la que nos presentamos al mundo, tanto por vez primera como por todas las veces que nos tengamos que presentar al mundo. Cuando conoces a alguien, cuando te enfrentas a un nuevo comienzo, a una nueva meta, a un nuevo trabajo, es sumamente importante. Es nuestra apariencia externa, y si bien yo no creo que el ascendente se limite a nuestro físico, la forma en la que hablamos, es por eso que debemos integrarlo para poder conectar con las partes más profundas del ascendente, porque yo creo que es demasiado reduccionista creer que el ascendente solo tiene que ver con nuestro físico o con cómo nos tenemos que vestir o cuál es nuestro estilo. No, para nada. Con eso sí estoy totalmente en desacuerdo. ¿Tiene que ver? Sí, claro que sí tiene que ver, pero no se reduce a eso. Y de hecho, al final, eso es casi lo menos importante. Es la máscara que adoptamos al interactuar con nuestro entorno para enfrentar nuevas experiencias. Nosotros nos programamos, tenemos muchas programaciones por diferentes cosas. Cuando nacemos, ese signo va a estar asociado a una programación específica de cómo nuestro psique registra dentro de todo nuestro sistema, sobre todo sistema de creencias, cómo es que es el interactuar por vez primera con un entorno desconocido. Y eso lo registras psicológicamente. Y el ascendente, con ese registro que ya tiene programado, es como se sigue presentando al mundo, como se sigue aventando a nuevas experiencias, a nuevos proyectos, pero es por ese registro que tiene de manera casi inconsciente. Y yo me atrevería a decir que casi toda nuestra carta astral es inconsciente hasta que nos la presentan, nos muestran o nos atrevemos nosotros a vernos y estudiarnos a través de la astrología y poder ir viendo todos nuestros elementos. La luna es inconsciente, es posiblemente la posición más inconsciente de los astros. Bueno, es una luminaria, pero de los astros personales, principales. Ya luego tenemos a figuras como Lilith, pero que Lilith ya es como un plus ya para personas que ya aprendieron los planetas y las cosas, bueno, que ya quieren ir más allá, ¿no? Y el ascendente también creo yo que es una posición bastante inconsciente para nuestro mundo interno. Es consciente para lo externo, para quienes captan esa energía, pero no es tan consciente para nosotros mismos. Liz Green es una psicóloga y astróloga. Describe el ascendente como una estructura defensiva que se desarrolla en la infancia. Yo puntualmente creo que es en el nacimiento. Pero bueno, Liz Green propone que durante la infancia, para proteger el núcleo interior del individuo, y eso uno lo sostiene hacia la adultez. En eso estoy completamente de acuerdo. Esta máscara entonces puede ser tanto una herramienta, y de hecho es una herramienta de adaptación con los medios
de protección, casi que podríamos verlo como otro símbolo que es un escudo. Pero nos ayuda a proteger el núcleo, el sol, el núcleo sería el sol, protege el sol en el interior del individuo, porque nosotros, nuestra conciencia del yo es el sol. No hay una posición en toda la carta que sea más importante que el sol. El sol marca nuestras revoluciones solares en cada uno de nuestros cumpleaños a nivel astrológico. Cuando el sol vuelve a pasar por donde estaba en el momento de nuestro nacimiento, el ascendente, en cambio, cambia. Cada año tenemos una energía de ese impulso de salir al mundo distinta. El sol no, el sol es permanente, porque el sol es la posición más importante de una carta astral, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. Y nuevamente, otros astrólogos pueden tener otra visión, es súper válido, pero habrá que entender por qué. Esta máscara puede ser tanto una herramienta de adaptación como una barrera que limita la expresión auténtica del ser. Y esa expresión auténtica del ser es el sol. Por eso es muy importante que el ascendente se integre, porque si tú, es como que el ascendente es el filtro a través del cual manifestamos nuestro sol. Obvio que tenemos que trabajarlo y canalizarlo e interiorizarlo y ser conscientes de cómo es que me dejo ser percibido por el mundo. ¿Cuáles son mis respuestas inconscientes de lo que muestro de mí hacia el mundo? Y eso lo tengo que trabajar para que mi sol pueda brillar. Y entonces yo pueda dejar que mi expresión auténtica, mi sol, se exprese en su forma, pues también más positiva. De hecho, esta frase, que yo solita he llegado a esa conclusión, es que el sol brilla cuando toda nuestra carta está trabajada, toda. Nuestro ascendente, nuestro Marte, nuestro Mercurio, nuestra Luna, cuando todas las partes que no son el sol de nuestra carta trabajamos, toda la parte inconsciente, entonces la conciencia del ser que soy yo se manifiesta en su manera de vibración más alta, por decirlo de alguna forma en términos de vibración. Dane Rudhyar, por su parte, ve el ascendente como el punto de partida del viaje de la individuación, lo cual también es cierto. La parte de nuestra individuación se manifiesta con la casa 1 y los elementos que tenga cada uno de nosotros. Si tenemos planetas, si nuestro ascendente está haciendo algún tipo de aspecto con otro elemento de nuestra carta, entonces sí, es el punto de partida de nuestra individuación. Y vuelvo a mi conclusión de que el ascendente está sumamente relacionado con el nacimiento, porque ahí es cuando nos dividimos del todo, de Dios, de la fuente materna, y tenemos que afrontar el reto más difícil de asumir, que es el ser un individuo. Para Dane Rudhyar, el ascendente es la puerta a través de la cual el yo se manifiesta al mundo. Igual que en la máscara. La máscara permite que al yo no poder... bueno, es que en realidad pues uno nunca se está viendo igual la cara, ¿no? Pero al yo tapar una parte de mí, al yo ser inconsciente de una parte de mí, expreso más el cuerpo, el movimiento o la voz con aquellas máscaras que me permitan hablar, ¿no? Porque hay máscaras que tienen cubierta la zona de la boca y entonces nada más
nos movemos. Igual que en el ascendente, dependiendo de distintos factores, vamos a ver personas que lo expresan más con su corporalidad, personas que lo expresan más con su voz y muchas variantes. Podemos ver más el por qué la máscara y el ascendente están profundamente entrelazados como símbolos de identidad proyectada al exterior y el proceso también de individuación de ambos. Obviamente en el teatro hablamos de una metáfora, pero se entiende el por qué muchos astrólogos siguen asumiendo que el ascendente es la máscara. Ambos están representando esa interfaz entre el yo y el mundo, lo que otros captan, lo que otros ven y lo que yo no soy tan consciente de mí, aunque esté ahí presente. El ascendente en Cáncer cuida a los demás y los demás captan esa protección, pero muchos ascendentes en Cáncer no se sienten tan cómodos o tan felices con el hecho de representar una figura protectora que debe ser la mami de todo su entorno. El proceso de desarrollo personal implica reconocer y comprender la máscara del ascendente o nuestra propia máscara para poder integrarlo con la esencia representada por el signo solar. Al hacerlo, como les decía, se facilita la expresión más auténtica y se promueve un crecimiento personal de nuestra personalidad, de nuestra identidad. La máscara entonces deja de ser una simple fachada. Por eso yo no comulgo tanto con este discurso de que, o con esta limitación del ascendente, nada más como con nuestra apariencia física o el cómo son nuestros ojos o cómo es, porque además el ascendente no es el único elemento que se puede manifestar en nuestro físico. Al final, la carta astral muestra la parte energética que nos materializa. Entonces puede haber muchos elementos que están materializados en nuestro aspecto físico. Sí, obviamente, también tiene que ver, también aporta, pero no es lo que lo limita completamente. Entendido esto, tanto el ascendente como la máscara se convierten en un medio consciente de interacción con el mundo, reflejando una identidad más integrada y plena. Al yo ser consciente de mi máscara que proyecto al mundo, voy a poder explorar y comprender cómo es que yo estoy interactuando con mi medio y se abre toda una posibilidad de transformación profunda y significativa en la forma en la que nos relacionamos nosotros con los demás, de mi propia individualidad y las necesidades de esa energía inconsciente y cómo esa energía y esa necesidad se relacionan con mi medio. Tanto en esencia como pasa con el actor, pasa con la persona. Ni la máscara ni el ascendente nos ocultan. La máscara no oculta al actor, ni el decir que el ascendente es la máscara quiere decir que nos oculta o que miente o que es falso o que es algo que no nos pertenece, sino que nos transforma. Esa máscara, ese ascendente, transforma la forma en la que nosotros nos proyectamos, transforma nuestro sol. Cada máscara y cada ascendente tiene su propio ritmo, su propio mundo, su respiración,
y debe ser escuchada y dejarse guiar por ella. ¿Qué es una máscara? Si nosotros nos planteamos la pregunta de ¿qué es una máscara?, también vamos a poder entender más qué es un ascendente. Porque la astrología, por algo, no es ciencia. Hay que abrazar la idea de que la astrología sea una pseudociencia. No es malo que la astrología sea una pseudociencia. Quizá algún día vuelva a ser ciencia como un día lo fue, pero posiblemente no. Y eso es lo que la hace mágica. La astrología tiene una parte que es metafórica, que es arte, y no debe ser reducida o interpretada nada más a un lenguaje literal. Si nosotros nos planteamos esta pregunta, ¿qué es la máscara?, para poder comprender mejor lo que simboliza el ascendente, la propia naturaleza nos va a dar la respuesta. Todo es una máscara. El mundo vegetal y animal lo tienen claro. Los animales hacen algo que se llama mimetismo. El camaleón, el más evidente, el hipocampo, incluso el caballito de mar. Y nosotros también vamos modulando nuestra máscara. Nuestra máscara astrológica, el ascendente, no se activa igual cuando yo interactúo con la parte individual de otra persona, o sea, con el ascendente de otra persona. No interactúo igual si soy ascendente en Capricornio con un ascendente en Piscis, que siento que debo proteger y que debo cuidar, a ese mismo ascendente en Capricornio con un ascendente en Virgo, por ejemplo. No interactúan igual. Tu máscara muestra otras partes de esa misma máscara. El mundo vegetal y animal, entonces, tienen muy claro, pero también nosotros. Una máscara que yo traigo ahorita es mi maquillaje. Una máscara que se usa en muchas ocasiones específicas es la ropa camuflajeada. Una máscara que utilizamos de manera sistemática es los uniformes. Utilizamos un uniforme y entonces ya sabemos que cierta persona trabaja en Coppel o que cierta persona va a cierta escuela. Puedes identificar muchas cosas de esa persona a través de esa máscara. Y si te das cuenta, esas máscaras, por ejemplo el uniforme, no ocultan nada. Dejan en evidencia que esa persona trabaja en ese lugar o que esa persona posiblemente incluso tenga si por ejemplo trae el uniforme de una secundaria, uno asume que esa persona tiene entre 12 y 16 años. No ocultan nada, evidencia. Las joyas. Tú ves una joya y bueno, sí sabes de joyas, ¿no? Pero puedes identificar varias cosas de esa persona. Si es femenina, si es una persona si trae unas joyas así enormes, dices, bueno, esta persona le gusta pues como lo exagerado, lo grande. En cambio, una persona que trae joyas muy chiquitas, muy delicadas, pues uno va descubriendo cosas de la personalidad de esa persona porque quedan en evidencia, se hacen más grandes, son gigantescas. Algo metafóricamente similar pasa con el ascendente. Los tatuajes, los piercings, son máscaras. Y así, incluso nuestro carro puede ser una máscara. Múltiples máscaras. Y todas son simbólicas que exponencian información. El ascendente es una máscara que potencia nuestra personalidad. Todas las máscaras tienen
un mecanismo de supervivencia. Algunas pueden ser para aparentar algo socialmente, otras, como el camuflaje, pueden ser para supervivencia, tal cual. Habría que analizar en nuestro ascendente, ya conociendo todo lo que influye, lo que conforma el diálogo de nuestro propio ascendente, cuál es mi mecanismo de supervivencia, de qué me protege. ¿Es tan necesario protegerme de esta forma? ¿O es mejor asumirlo, canalizarlo y expresarlo? La máscara humana es nuestro ascendente, es de nuestra energía. Ya luego, físicamente y material, pues podemos tener todas estas otras máscaras de las que hablamos. El hombre genera la máscara porque vivía en contacto directo con la naturaleza y todos sus fenómenos y todas las fuerzas superiores. El hombre desde siempre tuvo contacto o la duda o algo de relación con las fuerzas superiores que provocan miedo y lo combate de dos maneras: o en la adoración o con la manipulación. El hombre sabía que todo poseía alma, siempre lo supo. El hombre medieval, el hombre ni siquiera prehistórico, el hombre, lo más lejano que nos podamos ir, el hombre sabía que todo poseía alma. Adoraban piedras, animales, árboles, y tenían la necesidad de encarnar la personalidad de esas deidades y de esas divinidades. Actualmente hay pocos hombres que tienen esa conciencia del alma del todo, pero aquellos más arriesgados o que siguen conectados, pues siguen adorando piedras, siguen adorando animales y siguen teniendo esa necesidad de encarnar esa personalidad. Entonces, la máscara es un objeto sagrado, lo vuelvo a repetir, es sagrado la máscara, que representa divinidades o la divinidad de cualquier objeto, la parte divina de la piedra, asumiendo que tiene esa parte divina. Así es fácil pues comprender que el hombre haya tenido esa necesidad de materializarla, de ahora sí hacer una máscara física y crear un acto mimético con la deidad. Es lógico que el hombre haya necesitado hacer una máscara física, como las máscaras, como estas, porque es una forma de crear ese vínculo. Este es una característica que tienen todas las máscaras, tanto las máscaras teatrales como las máscaras de ritual, que son máscaras que ya no se usan como tal en un escenario, pero de ahí vienen. En el teatro tenemos la máscara ritual, que representa fuerzas superiores, y tenemos máscaras teatrales que representan personas comunes de carne y hueso. En el ascendente nosotros tenemos una máscara más superficial que sí tiene que ver con nuestra apariencia física, cómo vestimos y qué otras máscaras utilizamos, y el piercing, el tatuaje, qué ropa. Y hay una máscara mucho más profunda que tiene que ver con nuestra personalidad y con las cosas de las cuales nos protegemos. La máscara de nuestra personalidad está relacionada con a qué le tenemos miedo, de qué me cuido. Y la otra máscara, que es más superficial, tiene que ver más con la manipulación. ¿Cómo manipulo todo el miedo que siento a través de la ropa que utilizo, a través de los tatuajes que me pongo en la piel? ¿Cómo manipulo mi imagen
a través de las mascaritas que utilizo. Entonces, también es muy importante entender que máscara significa persona. La palabra persona proviene del latín persona, no sé cómo se diga, pero aquí lo pongo, que originalmente significaba máscara, máscara del actor, o antes la máscara era el personaje, ya después se fue como esto evolucionando y pues la máscara es como el elemento, la herramienta física, y el personaje es el constructo de la personalidad de una persona ficticia. Este término tiene sus raíces en el etrusco, que es persu, también lo voy a escribir aquí, utilizada en representaciones escénicas. Personae de latín, persus del etrusco. La cara o el físico es el espejo del alma. El ascendente es el espejo del sol. Ahí reflejamos nuestro sol, que tanto la parte consciente del yo está trabajada. Es un lugar privilegiado de la expresión humana, todo nuestro físico, toda nuestra corporalidad. En el teatro se sabe sagrado el rostro, la expresión. Grande, te enseñan a vocalizar, a que tu sola mirada cuente una historia, tus manos cuenten una historia. Los mimos son también una máscara, y eso que no tienen voz, y exponencian. No me pueden decir que un mimo oculta cosas. No oculta, la máscara nunca oculta. Nuestro cuerpo es privilegiado, es como un templo. Es nuestro medio para representar toda una personalidad, toda una persona, todo un interior, toda una historia. Nuestro ascendente, a través de nuestra fisicalidad psicológica, deja en evidencia toda una persona, toda una historia personal. ¿A qué le tengo miedo? ¿De qué me cubro? ¿Qué me encanta? ¿Cómo llamo la atención? Como, si bien el ascendente no es la parte así principal en una carta astral de la seducción, también cómo voy, cómo acciono. Domicilio de Marte. En el teatro, la máscara permite tener una extracotidianidad, que es un término que la gente en teatro usa mucho, que es yo no quiero ir al teatro a ver a una persona moverse como una persona. En el ascendente podremos decir que también muestra, si no una extracotidianidad, muestra rasgos muy específicos de cada uno de los ascendentes dependiendo del signo en el que esté. Espero que se haya entendido esto. En TikTok hago videos de las nanomicro mini clases de astrología, donde voy a estar actualizando cada uno de los ascendentes, pero igual ya tengo unas playlists donde pueden ver todos los ascendentes, donde pueden ver las lunas, donde pueden ver varias clases pequeñas. Espero entonces que hayan quedado claro el por qué el ascendente sí es la máscara bajo mi percepción. Y bueno, eso es todo. Bye. Nos vemos luego. Si tienes dudas, por favor, compártemelas, escríbelas por aquí, escríbelas en TikTok, donde sea que tú tengas dudas y yo lo lea, con mucho gusto te voy a ayudar. Analicemos nuestro ascendente, analicemos nuestro miedo, analicemos cómo es que salimos al mundo, qué es lo que nos gusta llamar la atención, cómo nos gusta ser vistos, qué tanto nos atrevemos, qué tanto nuestra máscara ofusca el brillo de nuestro sol. Hay que atrevernos muchas veces a hacer preguntas incómodas, a preguntarles a los otros, oye, ante esta situación, ¿cómo me vi? ¿Qué hice? ¿Qué notaste en mí?
hacer esas preguntas, confrontar nuestro ascendente, explorarlo, saber más. Esa es la forma de poder trascenderlo. Es la forma de poder canalizarlo y de poder integrarlo. Y sí, para mí el ascendente sí se integra. Porque hay que asumirlo, hay que enfrentarlo, hay que verlo. Hay que decir, sí, ya te vi, ya te hice consciente. ¿Y ahora qué hago con toda esa información que me dio el poder confrontar de manera interna eso que era externo, que era oculto para mí, tan visible para los demás, pero tan oculto para mí? Y los demás pueden ser un gran apoyo, no por nada. Lo que está enfrente del ascendente es la casa 7, el otro, las relaciones. Nos vemos.